Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de septiembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos a nuestro Señor haciendo cosas que habitualmente hizo a favor de todo el género humano. El Señor vino a salvarnos. Y fíjese cuántas cosas hizo, ¿no? Estaba profetizado en el Antiguo Testamento por parte de los profetas. Particularmente leímos este año, lo hacemos siempre, un pasaje de Isaías, aquel que se aplica a sí mismo el Señor cuando la sinagoga de Nazaret dice o lee en la reunión de los sábados habituales de los judíos, que será la costumbre: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido, me ha elegido para proclamar el año de las buenas nuevas. Y después hace toda enumeración de aquellas cosas que vino a hacer Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios, el Redentor y Salvador del mundo, el que vino a salvarnos, el que recuperó la vida para todos. El que ascendió ahora está en la gloria, llevando nuestra humanidad a la contemplación de la gloria y dejando a nosotros la esperanza, certeza esperanza, creciente esperanza a medida que transcurrimos y itineramos este camino nuevo que Él descubrió en nosotros, el camino interior, el camino de la fe. A medida que lo vamos transitando, llegamos a la posesión de esa vida que el Señor conquistó para nosotros. Fíjese, aquí ya está durante toda la noche orando al Padre. La importancia de la oración, el acudir siempre al Padre. ¿Cuántas veces nos dijo el Señor cuando nos enseñaba la palabra que les he dado no es mía, sino del Padre que me envió? Así como nosotros ahora, que somos los enviados del Señor, que hemos sido también santificados y enviados por el Señor a partir de la salvación que hizo de todos nosotros, si realmente somos anuentes y obedientes a esa transformación que por fe y en nuestra fe activa el Señor hace en nosotros, también somos enviados por el Señor y decimos: la palabra que proclamamos no es nuestra, sino del Señor que nos envió. Y fíjese qué efecto, ¿no es cierto?, tiene esta palabra que genera en aquellos que la escuchan, que la reciben, van a decir que la aceptan. Y aceptar quiere decir que están dispuestos a practicar estas cosas, a encarnar la sabiduría que implica esta palabra para la vida. Y esta palabra tiene esa acción transformadora, esa acción liberadora, acción y contemplación de la palabra de nuestro Dios en cada uno de nosotros.
Si nos ponemos a disposición del Señor, van a decir de la palabra. El Señor mismo es nuestra palabra, es la palabra del Padre. Y acá fíjense, toda la noche. Y de día baja y ya elige a sus discípulos, a sus apóstoles, a los cuales va a enviar en su nombre. ¿Recuerda usted los varones de oración que son modelo en el Antiguo Testamento? El rey David, por ejemplo. El rey David no liberaba combate alguno contra los enemigos si previamente no oraba y consultaba la opinión no, el juicio de Dios. Si Dios lo enviaba, iba, combatía y el éxito era en Israel. Si Dios no lo enviaba, no era el éxito, sino para los enemigos. Y nuestro Señor ora antes de enviar al combate espiritual a los que van a ser fundamentos de su iglesia, la que va a proclamar esta verdad liberadora. Los elige. Del grupo, había muchos por supuesto, pero del grupo de esos que estaban con él, elige a 12. Ahí está la lista que nos acaba de leer Patricia, son los 12 apóstoles, la conocemos. Bueno, si estos cumplieron acabadamente su misión, salvo el caso que también Jesús sabía y preanunció en la última cena. Uno de ellos no iba a ser fiel al camino. Uno de ellos lo iba a traicionar. Uno de ellos iba a ser instrumento del enemigo de la vida. Bueno, los demás fueron fieles. Sabemos después, sobre todo a través de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, la gestión, focalizada quizá en la actuación de alguno de ellos, Pedro como jefe del colegio apostólico, Juan, el último de los apóstoles, en partir de este mundo, que fue el autor, inspirado por el Espíritu Santo, el autor siempre es Dios, sí, del libro del Apocalipsis, la última gran profecía. Santiago el mayor, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, que fue el primero de los apóstoles en morir mártir. Murió mártir en Jerusalén, en tiempos de la persecución de Herodes. Bueno, y cada uno de ellos, sabemos, predicó, proclamó e hizo aquello que hacía el Señor con el poder de Dios. Fíjese que el Señor vino a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a expulsar a los demonios. Aquí mismo, cuando bajan al llano del monte, donde había orado el Señor con los suyos, se acercaron gran cantidad de personas que venían de todos los lugares, venían de la Judea, venían de Jerusalén, venían hasta de Tiro y Sidón, regiones donde habitaban paganos, actualmente Jordania, en el oriente del Jordán. Bueno, también eran sanados. Y fíjese que sanados de sus enfermedades, y una cosa muy importante, podían volver a la sociedad, porque el enfermo en aquellos tiempos era marginado. El leproso, por ejemplo, tenía que vivir fuera de la sociedad. No podía tomar contacto, porque era contagiosa la enfermedad. Entonces vivía aislado, estaba marginado de la sociedad. Y sabemos qué duro que es esto, es tan duro o más duro que la misma enfermedad. Y esa acción sanadora del Señor los devolvía a la salud del cuerpo y los devolvía a la vida social. Tan importante. Había una liberación total. El Señor era el gran liberador. Fundamentalmente sabemos, nos liberó de la esclavitud al pecado y a la muerte. Y ahora somos, habitantes de la virtud y de la vida. Y habitantes definitivos de una vida que el Señor recuperó para todos nosotros. Esta es la acción del Cristo, del Mesías, del gran Redentor y Salvador nuestro, el Maestro que tenemos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que para ser testigos veraces de lo que Cristo ha hecho en nosotros, necesitamos primero de esa comunicación con el Señor, de la oración, y darnos cuenta que el que hace todo en nosotros es Él. Nosotros
un poco podemos compararnos con el sí de la Virgen. Hágase en mí tu palabra. Todo lo demás lo hace el Señor. Y si le decimos que no, pues no va a poder obrar en nosotros. El sí de la Virgen es modelo, claro, usted hágase en mí según tu palabra. Y si le decimos que no, si no hay fe en nosotros, bueno, el Señor nos deja en libertad. Lo único que precisa el de nosotros es la obediencia a partir de la fe. Y ahí se produce el milagro, la sanación y todo aquello que necesitamos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? ¿Sí? Bueno, te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de sanación, tu espíritu de vida. Señor, lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.